Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir con nuestros temas de dibujo técnico. El siguiente tema que vamos a ver es cortes. Y la verdad es que es muy fácil explicarlo y es muy fácil explicarlo con manzanas. Entonces, por eso estoy aquí en esta presentación donde tenemos una manzana. Un corte es como tal um, una incisión, un partir una pieza y mostrar su contenido. Por ejemplo, aquí tenemos esta manzana y tenemos esta línea amarilla que asemeja a un cuchillo. Entonces, si tenemos una vista frontal, podemos tener una vista superior de la manzana y una vista inferior de la manzana, pero no podemos ver qué hay en el interior porque la pieza es sólida. Entonces, como esa pieza es sólida, necesitamos un cuchillo, ¿sí? A la hora que nosotros ponemos nuestro cuchillo de esta forma y partimos nuestra manzana y volteamos a ver nuestra manzana desde la parte de abajo, vamos a poder ver que en el interior pues tenemos estas pepitas. Entonces, fíjense cómo esta línea marca el cuchillo, no se elimina la parte de abajo de la manzana, sin embargo puedo destaparla y puedo ver en otra de las vistas lo que hay en el interior de la manzana. También puedo partirla de manera vertical, entonces si tengo mi vista frontal, mi vista superior y mi vista lateral derecha y la parto de manera vertical y estoy viéndola desde el lado derecho, en mi vista derecha voy a ver esta vista de mi manzana. Si tengo dos cuchillos y lo que quiero es sacar un cuarto de mi manzana, pues hago dos incisiones, una vertical y una horizontal en mi vista superior para poder mostrarles la manzana en mi vista frontal. Entonces, así se trabajan los cortes en las piezas de esta misma forma. ¿Cómo sé qué parte eliminar? Estas flechitas me lo marcan, ¿sí? Es el sentido de mi vista, hacia dónde voy a ver la manzana. Por ejemplo, si yo corto esta parte, retiro la parte inferior, desde la vista inferior voy a poder ver el corte y la vista superior se conserva. También podemos encontrar esto, las flechas hacia arriba, pero indican exactamente lo mismo. Es el sentido de vista de los ojos. Entonces, en ocasiones, para representar una pieza es confuso debido a que tiene detalles internos. Entonces, unas partes tapan a otras. Esto origina que podamos que podamos tener dificultades en la interpretación o en el dimensionado de las piezas. Entonces, en estos casos vamos a utilizar cortes y secciones. La primera parte o el primer tema que vamos a ver es cortes, es en esta ocasión. Entonces, un corte es cuando tenemos una pieza y tenemos un plano de corte y entonces retiramos esa pieza. Aquí en la presentación lo pueden ver y lo pueden leer un poquito más a conciencia, que necesitamos una pieza y un plano de corte. Entonces, ¿cómo se indican o cómo se representan los cortes? El cuchillo o la línea de corte se representa con una línea mixta y se engrosan los costados con una línea gruesa y se ponen estas flechas para indicar de dónde proviene o hacia dónde vamos a representar el corte. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, esta línea mixta que indica que aquí hay un corte, engrosamiento en los costados, estos señalamientos de indicación y cambia la nomenclatura. Esta es vista frontal, esta es vista superior, pero ya no es vista frontal solamente, es vista frontal corte AA. Noten que en la vista superior se conservan ambas partes o ambos lados de la pieza y en la vista frontal se retira lo que hay al frente del corte. Podemos tener cortes totales, quiere decir que cruzamos una pieza por todo su largo. Estos cortes pueden coincidir con la línea de eje o pueden estar desfasados de la línea eje de la pieza. También tenemos cortes por planos paralelos. Cuando tenemos un corte que por más o sea, si lo hacemos horizontal completamente o vertical completamente, no cruza los detalles que necesitamos, podemos hacer diferentes incisiones. Por ejemplo, aquí tenemos A, B, C y D. Entonces este corte se llama corte total por planos paralelos. Entonces se puede poner A, B, C y D o se puede poner A y A al final, ya eso depende de la norma que estamos siguiendo. En este caso tenemos un corte total en esta tubería o en este cople
donde podemos ver del lado derecho la representación de este corte. Noten que las partes que toca el cuchillo o las partes que sí tienen material se achuran. ¿Se acuerdan que en la primera unidad veíamos achurado? Este es un achurado y tiene una indicación de que ahí el material es una faltante o tiene ahí donde corta el cuchillo. También tenemos un semicorte o un corte de un cuadrante. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje horizontal y en el eje vertical y tenemos este cuarto de corte que se retira en la pieza. Ejemplo, corte AA, esta sería vista superior, esta sería vista frontal corte AA y noten que aquí tiene un diferente achurado. Este achurado indica cerámica. ¿Sí? Tenemos otras artilugios para poder hacer cortes. Por ejemplo, aquí tenemos un corte que está sesgado, pero no solamente es oblicuo, sino que también se gira la pieza completa y se representa como si esta pieza de la derecha girara. Y esto facilita la interpretación de los planos y el trazo de los mismos. También podemos tener lo que son nervaduras. Las nervaduras son estas aletitas que son como soportes entre una pieza y otra. Esas nervaduras tienen una normatividad específica para su achurado. Por ejemplo, tenemos aquí que tenemos el corte BB y tenemos un achurado, ¿sí? Donde toca el material, pero las nervaduras no se achuran y si es necesario achurarlas, se achuran con el doble de distancia. Ahorita déjenme les muestro un ejemplo. Esta es un corte que pasa por dos nervaduras. La nervadura no se achura, ¿sí? No estaría de esta forma. Si es necesario achurarlas, por ejemplo este caso, en donde tenemos una nervadura arriba, una nervadura abajo y una nervadura al centro, cuando paso el plano de corte, del lado izquierdo no toca las nervaduras, pero del lado derecho sí toca las nervaduras. En ese caso podemos dejar sin achurar la nervadura del lado izquierdo y achurando la nervadura del lado derecho, pero al doble del ritmo o de la secuencia del achurado original. ¿Sí? Hay varios casos, ¿sí? Ya lo pueden ustedes estudiar más a profundidad en este archivo que les dejo en plataforma. Ahora, me voy a ir un poquito más adelante, por esto lo vamos a ver más en las siguientes sesiones, pero existen una librería de achurados. Sí, generalmente cuando no sabemos el material o no queremos especificar los materiales, se achura con líneas a 45 grados, que son todos los materiales. Pero si queremos especificar el material, hay zinc, hay corcho, fierro, acero, magnesio, bronce, plástico y caucho, aislamiento térmico, etcétera. Y podemos escoger los diferentes achurados que podemos tener en en las diferentes piezas. Hasta aquí dejo el primer video. Un momento, grabamos el siguiente.